todos, sean bienvenidos a este video. Pues bien, en este video les vamos a explicar los siguientes temas: la organización de la democracia en las polis, la persuasión, la retórica, los usos de la misma y la mayéutica. Mi grupo de trabajo está conformado por Kenny Calle, Carlos Verdugo, Pablo Zacaquirín, Mateo Patiño y el que les habla, Jorge Morales. Pues bien, nosotros somos estudiantes de la institución Hermano Miguel de la Salle aquí en Cuenca, Ecuador, y a continuación les vamos a explicar la organización de la democracia en las polis. ¡Vamos! Bueno, como ya les me toca explicar sobre la democracia en las polis. La comunidad perfecta surgió para buscar un bien común para que vive el hombre de la mejor manera. El hombre que no vivía en las polis era infrahumano o ser humano. Para los griegos, las polis no se identificaban con un territorio, sino se identificaban con un conjunto de ciudadanos. Por eso, si se hubiese perdido en estos casos se hubiese perdido un territorio, si una persona hubiera sobrevivido, se podría decir que podría construir sus necesidades en otro lugar. En pocas palabras, se podría considerar que la polis estaba a salvo. En sus tiempos la estructura no era caótica, porque los barrios no se construían sin ninguna orden. A partir del siglo V se consideraba que tenían un plano en el cual ya tenían todo estructurado con calles y vías, etc. Yo voy a hablar sobre la persuasión. La persuasión consiste en convencer a una persona de algo, dándole motivos diversos o, o uno en específico, pero más comunes diversos. Ya, la persuasión se logra a través de la influencia de un sujeto a otro. La intención es que ese sujeto modifique su forma de pensar y también su conducta, para lo cual es necesario incidir en ellos a través de sus sentimientos, que o también podríamos darles información que no conocen para así convencerlos. Puede decirse que también la persuasión es lo contrario de la imposición, mientras que la persuasión se logra sugiriendo las cosas, la coacción y la imposición se consigue por la fuerza. Esto quiere decir que una persona, al ser persuadida, actuará como el otro pretende, pero por sus propios medios, sin el temor a una reacción violenta o represiva. La retórica es la disciplina transversal a distintos campos de conocimiento, que se ocupa de estudiar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o ética, añadida a su finalidad comunicativa históricamente. La retórica tiene su origen en la Grecia clásica, donde se entendía en palabras de las tradiciones clásicos como el ars ben descendi. Esto es, la técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del destinatario. En principio, la retórica se ocupó como el lenguaje hablado, pero su saber poderosamente de la literatura, cuando la palabra escrita ganó prestigio en el régimen imperial de Roma. Si bien el discurso escrito suele considerarse como una transcripción limitada o limitación estrecha del discurso oral, en la actualidad la retórica ha vivido un gran resurgimiento en sus enseñanzas. Se utilizan en publicidad, la academia, la política. Gracias a las nuevas tecnologías audiovisuales, podemos hablar de la retórica de una imagen, ya que mediante una imagen o video podemos hablar sobre algo utilizando figuras retóricas, que sería como la metáfora, la prosopopeya y algunas más. La retórica en su gran mayoría nace en la antigua Grecia ya por los siglos 5 a.C. y esta es una característica literaria que se utiliza para la disuasión de grupos grandes de poblaciones o de una sociedad por un orador. La retórica se divide en tres tipos: la forense, que esta está destinada a juzgar hechos del pasado; la deliberativa, que está destinada a juzgar hechos del futuro y encontrar soluciones; y la pedíctica, que no está destinada a resolver problemas. En tercer lugar, la retórica se utiliza en tres grandes grupos. En las leyes, en el tipo de leyes, la retórica es la parte más importante de la economía para dar una igualdad entre leyes y ciudadanos.
política. Era improvisada y esta surgía en un grupo de familias y se puede utilizar en estas mismas. Y para finalizar, la dialéctica también se utilizaba de forma para enaltecer al orador. Tenía muchos recursos helenísticos y era para las gorias, y en este se aplicaba más, sobre todo en las gorias. Bueno, esto ha sido todo de la retórica. Gracias. Mi tema es la mayéutica. Pues bueno, básicamente lo que consiste la mayéutica es hacer preguntas para nosotros poder obtener varias respuestas. Uno de los casos más comunes que se aplica la mayéutica sería en el colegio, ya que aquí el profesor podría asignarnos a cada uno algún tema, en donde cada uno irá confiado de sí mismo y de su tema investigado. Entonces ahí el profesor será el que pues básicamente plantee ciertos criterios y les empieza a hacer preguntas y hagan que los estudiantes caigan en duda. De esa forma cada uno de nosotros empezará a aprender pues el desarrollo de los valores para que mediante el habla nosotros no usemos la violencia como un método de la resolución de problemas, sino más bien mediante el diálogo y mediante el pensamiento con criterios y bases formuladas, nosotros podremos llegar a una conclusión y un acuerdo mutuo entre la sociedad. Bueno, profe, en conclusión, en esta unidad y sobre todo en este trabajo grupal me he podido dar cuenta de que hemos estado aprendiendo mucho sobre de cómo la antigua Grecia ha influenciado tanto en nuestra sociedad actual, dándonos conceptos sobre democracia, república, oligarquía, aristocracia. Todos estos conceptos han ayudado a moldear nuestra sociedad, sobre todo nuestras formas de gobierno, igualdad, sobre todo leyes y conceptos de leyes.